Hola, este video sobre factores categóricos multinivel con diseños personalizados está dedicado al programa StatGraphics al análisis del diseño. En el video de introducción a esta serie se presenta la información relevante, así como los detalles del caso de estudio. Recordando, en el caso de estudio sobre un proceso químico tenemos como variable de respuesta la concentración de una impureza en un producto químico medida en partes por millón. Se evaluaron tres factores reactivos, catalizadores, disolventes, todos ellos de naturaleza categórica. Reactivos tiene 5 niveles denominados de R1 a R5, catalizadores 5 niveles denominados de C1 a C5 y disolventes 2 niveles S1 y S2. El objetivo es determinar y seleccionar los factores y la combinación de sus niveles que reducen la concentración de la impureza. A continuación se muestra el análisis del diseño con StatGraphics versión 18. Con el archivo abierto en StatGraphics 18, vamos a revisar brevemente la tabla de datos. Tenemos 4 columnas. La primera es para el factor reactivos, la segunda es para el factor catalizadores, la tercera es para el factor disolventes y la última es para la variable de respuesta impureza, concentración de la impureza en partes por millón. Tenemos 30 corridas experimentales. Cabe mencionar que este diseño fue generado en el programa JMP versión 16 y vamos a usar StatGraphics para su análisis. Nos vamos a ir a Compare y nos vamos a ir a análisis de varianza. Aquí lo que tenemos es que todos los factores son categóricos y la variable de respuesta está en escala continua. Nos vamos a ir a modelos lineales generales, General Linear Models, y en esta ventana se nos pide cuál es la variable de respuesta, que va a ser impureza. Nos pide cuáles son los factores categóricos. Los 3 factores que tenemos aquí son categóricos, no tenemos continuos. Vamos a meterlos aquí en factores categóricos. Aquí le vamos a dar a OK. Y aquí es donde vamos a definir el modelo. Aquí ya tenemos los 3 efectos principales para los 3 factores. A es reactivos, B es catalizadores y C es disolventes. Nos falta nada más introducir la interacción entre reactivos y catalizadores, que sería la interacción entre A y B. Recuerden que fue la única que fue considerada de interés desde el punto de vista químico. Entonces lo podemos hacer simple y sencillamente usando el teclado. A por B, y ya tenemos la interacción que queremos, reactivos y catalizadores, y le vamos a dar a OK. Aquí podemos solicitar, aparte de lo que está por default, le vamos a pedir la gráfica de interacción, le vamos a pedir la gráfica de valores observados contra predichos y gráficas de residuales, y le vamos a dar a OK. Y aquí ya tenemos, se nos abre los paneles para la interpretación de los resultados. Vamos a abrir el panel donde tenemos el análisis de varianza.
Y aquí en la tabla de análisis de varianza, pues la buena noticia, vamos a ver que todos los efectos principales, o sea, de los tres factores, son altamente significativos. Y muy interesante, la interacción entre reactivos y catalizadores también es altamente significativa. Cerramos el panel de análisis de varianza y nos vamos al de residuales. Y aquí tenemos la gráfica de residuales estudiantizados contra los valores predichos de la impureza y no notamos ninguna anomalía que tengamos que poner atención. La cerramos. Nos vamos a la gráfica de valores observados contra predichos y vemos que es muy congruente. La mayoría de los puntos se ajustan a una línea recta. Y como resultó significativa la interacción, vamos a hacer la interpretación sobre las gráficas de interacción. Vamos a abrir las gráficas de interacción y esta gráfica de interacción tenemos en el eje horizontal los reactivos que va de R1 a R5, en el eje vertical la concentración de la impureza y cada curva corresponde a cada uno de los catalizadores. La interacción resulta evidente por la falta de paralelismo. De hecho, algunas de las curvas se cruzan y empezamos a notar tendencias. Por ejemplo, con el catalizador 4, la tendencia es a tener valores más bajos de la concentración de la impureza para cada uno de los reactivos. De hecho, ya podemos localizar una combinación ganadora con el reactivo R4 y con el catalizador C4. Podemos buscar algún valor, usamos locate. Y vemos que aproximadamente se predice que para esta combinación con el reactivo R4 y el catalizador C4 se predice alrededor de 39 partes por millón. Podemos ver esta gráfica desde otro punto de vista. Si nos vamos con el botón derecho del mouse a Pane Options y ahora le ponemos aquí Second Factor, es la misma información pero vista de otra manera. El eje vertical no cambia, es la concentración de la impureza, pero ahora en el eje horizontal tenemos los 5 catalizadores de C1 a C5 y como curvas separadas tenemos cada una para cada uno de los reactivos de R1 a R5. La interacción se vuelve a notar evidente por la falta de paralelismo, algunas de las curvas se cruzan y la combinación ganadora vuelve a ser el catalizador 4 con el reactivo R4. Ahora nos preguntamos, ¿y qué sucede con el factor disolventes que también resultó significativo? Para contestar esa pregunta, cerramos este panel, abrimos el panel superior donde tenemos medias graficadas con sus intervalos y en el eje horizontal tenemos los dos disolventes y en el eje vertical la concentración de la impureza. Notamos inmediatamente que con el disolvente S2 se reduce significativamente la concentración de la impureza. Entonces, podemos contestar que la mejor combinación encontrada corresponde al reactivo R4, al catalizador C4,
con el disolvente S2. Y con esto ya podemos pasar a las conclusiones. En conclusión, con tan solo 30 corridas experimentales de un total de 50 requeridas por el factorial general completo, los 3 factores estudiados y la interacción entre reactivos y catalizadores resultaron significativos. La combinación de niveles asociada a la menor concentración de la impureza fue con el reactivo R4, con el catalizador C4 y con el disolvente S2. Estos resultados hay que tomarlos todavía con cautela porque necesitan ser reproducidos en experimentación subsecuente y quizás pasar a diseños de optimización de superficies de respuesta. Muchas gracias por su atención.